Hola. ¿Cómo están? Bienvenidos. Y en un momentito iniciamos. Vamos a darle oportunidad que se conecten nuestros compañeros. Y prendo mi pantalla. Buenas noches. Listo, empecemos, Carito. Buenas noches. Sí, yo también, pero esperemos. Buenas noches. ¡Listo! Ok, perfecto. Buenas noches. Gaby, tienes la cámara todavía apagada. Ese es mi problema, pero empieza, Carito. Yo ahorita veo cómo lo resuelvo. Ok. Buenas noches a todos nuestros compañeros que nos están acompañando el día de hoy, a los que no son compañeros del magisterio, pero que realmente les llama mucho la atención el estarnos siguiendo, el estarnos aquí dando el compartir, el dando like. Les agradecemos mucho porque así crecemos como comunidad, como colectivo. Recuerden que OPEB es la Organización de Profesores de Educación Básica de la Ciudad de México. Les damos la bienvenida una vez más a una sesión de live por OPEB. Y bueno, también el día de hoy nos acompaña nuestro especialista, el psicólogo Leo Cárdenas. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es burnout. ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Cómo pudiéramos trabajarlo? ¿Cuáles son las herramientas? Lo que necesitemos saber. Es muy importante que tú también participes por medio de los comentarios, por medio de lo que te agradaría que te resolviéramos, que te apoyáramos, que lo pongas aquí en los comentarios para que nosotros lo leamos y bueno, vayamos también resolviendo cada una de las situaciones que tú así nos compartes, ¿no? Entonces, bueno, en esta ocasión le doy la bienvenida a Leo. Muchas gracias, Leo, por estar aquí. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Y pues sí, como tú lo mencionas, es un tema yo creo que bastante importante. Poder compartir con ustedes qué es el síndrome del burnout, cómo les puede afectar, de qué manera se puede manifestar y cómo poder identificarlo, creo que es algo bastante importante y valioso. Así que pues bueno, aquí estamos, así que nada más tú me dices si tienes algunas preguntas, hacemos algún otro preámbulo o ya empezamos, diría mi abuelita, a darle que es mole de olla. Yo creo que vamos a ir comenzando con este tema en lo que mis compañeros están por agregarse, pero vamos comenzando compartiendo. Sí tenemos preguntas, ahorita te las voy haciendo, pero ¿qué te parece que antes de que nos vayamos directo a las preguntas nos expliques qué es el burnout?
Ok, bueno, pues muchos le llaman el síndrome del quemado y le llaman el síndrome del quemado por una situación. Evidentemente que hay una sensación de fatiga, de cansancio, incluso como te has llegado a quemar, que hay como un cierto ardor de repente que se siente de cuando estás, a lo mejor has hecho una caminata muy grande y de repente todo el cuerpo sientes que hay como cierto ardor, pues bueno, un poco también de esa situación está presente. Pero bueno, ¿qué implica el síndrome del burnout? El síndrome del burnout significa que hay varios elementos que nos van a llevar a nuestro cuerpo y a nuestra mente a puntos que posiblemente ya no haya retorno o a puntos que nos van a poner en un riesgo. Y todo esto, ¿por qué? Tenemos que entender que hay una cultura, por ahí dicen que los mexicanos somos en Latinoamérica de los que más trabajamos y es una realidad. Aquí hay esta idea de que trabajar 8, 10 horas, 11 horas es sinónimo de productividad, de éxito, de una capacidad impresionante que tenemos y parece que entre más desvelado estés, más café te tomes, más Red Bull te metas para poder mantenerte despierto y ser cada vez más productivo, es como si ganaras medallas de honor en resistencia y en la capacidad de poder mantenerte firme en un sistema que te exige que seas productivo, ¿no? Entonces, por ahí comienzan estas situaciones. Ahora, ¿qué hace que no podamos parar? Pues el miedo. No sé si a ti te pasó, pero desde que éramos muy pequeños nos decían que nuestra única obligación era tener que estudiar y hacer las cosas bien. Incluso hay algunos dichos por ahí mexicanos que dicen, si lo vas a hacer, hazlo bien y si no, mejor no hagas nada, ¿no? Y son dichos que van a condicionar esta necesidad de tener que hacerlo todo de una manera perfeccionista. Hay un culto al perfeccionismo también, se cree que ser perfeccionista es una cualidad, sin embargo, hoy lo desmiento, para nada es una cualidad, más bien es una forma de evitar. Para allá ahorita voy a ir, pero primero quiero poner el contexto cultural. Entonces, desde que somos pequeños, nos dicen que tenemos que sacar buenas calificaciones, si queremos ser alguien en la vida, tenemos que tener buenos números, tenemos que enfocarnos en lo que queremos y se valora mucho cuando te desvelas. No sé si te ha tocado ver a esos papás que de repente ven a sus hijos que se desvelan y que se la pasan haciendo tarea y de repente está increíble y los papás orgullosos de, oh, mi hijo no durmió en 2 días porque estuvo haciendo mucha tarea y eso está increíble. Pues bueno, ahí es donde comienza este aprendizaje que luego se traslapa ya a una etapa adulta. Y cuando somos adultos, pues ya no necesitas a tus papás que te estén recordando. Tú ya traes un aprendizaje que hace que tú continuamente te estés juzgando si de repente paras o si de repente dejas de hacer cosas. Entonces necesitas ser productivo, ¿no? Y de ahí viene otra gran falacia, de esta parte de somos multitareas, ¿no? Y entonces de repente en esta parte de ser multitareas hago una, hago dos, hago tres, hago cuatro cosas quizás al mismo tiempo y de repente todo con la finalidad de que vean que soy increíblemente productivo, que soy mamá, que puedo con todo, que llevo a mis hijos, que soy papá también y que puedo con el trabajo y con todo lo demás. Esto hace que entres como en que te pongas una venda que te impide reconocer que tu cuerpo puede estar fatigado, que puedes empezar a desarrollar ya situaciones con tu presión arterial, que puedes empezar a desarrollar cansancio, fatiga crónica, dolor de cabeza y otras tantas cosas más. Entonces, justo ahí es donde comienza esta construcción. Ahora, las instituciones también lo ven como bien, ¿no? O sea, cuando te das cuenta es como, tenemos hora de entrada, pero no tenemos hora de salida, ¿no? Es una frase por ahí muy famosa. Y entonces de repente, por ejemplo, para ustedes, para los maestros, pues sí, salen a lo mejor temprano, pero tienen que llegar a hacer sus actividades, pero después tienen que desarrollar la clase, verificar si tienen que subir calificaciones, pensar en lo que van a diseñar, hacer material didáctico y más cuando se vienen festivales y todo ese tipo de cosas que los van llevando a un punto donde sienten que tienen que, ¿de acuerdo? Y eso también viene un poco por esta falta de organización y construcción de las metas a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, yo te diría que ese es como el inicio de por qué construimos esta idea de que tenemos que ser altamente productivos y por qué nos cuesta trabajo tomarnos un descanso,
y reconocer que no todo el tiempo que estamos trabajando somos productivos. De hecho, hay un estudio donde se dice que, por ejemplo, nuestra productividad va, por ejemplo, 2 horas. Tu atención plena, hay unos trabajos incluso de atención plena, donde se dice que dura 2 horas. 2 horas puedes estar focalizado en una tarea, después de 2 horas comienzas a dispersarte y el nivel de atención que prestas a una tarea va disminuyendo. Paulatinamente va a ir disminuyendo, de tal manera que llega un punto donde ya no vas a estar dando ni el 70 ni el 50% a las tareas que estás desarrollando. Entonces, más allá de ser altamente productivos, pues no, o sea, estás enfocado, tienes muchas tareas, pero dejas de ser productivo después de 2 horas. Entonces tienes que darte pequeños descansos, tienes que aceptar que tienes que pararte, caminar tantito, distraerte en algo más, reconocer que necesitas tomar un espacio, luego retomar tus tareas e irlas intercambiando para que justamente no caigas como en este rollo de la monotonía. Entonces por ahí es donde comenzaríamos justamente con esta situación de lo que es el síndrome del burnout en términos culturales. No sé si tengas hasta aquí alguna duda, sino para continuar. Y de manera cultural, entonces, estamos ampliando este contexto. Sin embargo, en la docencia se aplica el burnout. Si es correcto decir que hay un burnout hacia los maestros o simple y sencillamente es un estrés. ¿Cómo se diferencia el que yo diga estoy estresada, me siento ansiosa, tengo este tipo de situaciones? Allá hay una situación más psicológica llamada burnout en la docencia. Mira, sí lo hay, y de hecho conozco a muchos maestros que están justamente en este punto, y la vez pasada lo tocábamos. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que lo rebasan, muchas cosas que tienen que resolver al mismo tiempo, y justamente están en esta idea de que todo lo tienen que resolver y sí están en una situación de burnout. Ahora, ¿cómo distingo cuando estoy en un periodo de estrés versus cuando estoy en un punto donde ya estoy en burnout? El estrés es un estado de alerta natural del cuerpo. Y el estrés lo que hace es mantenerte activo y atento a todas las situaciones que te rodean para poder resolver situaciones, para poder resolver circunstancias. Es decir, es un estado de alerta en el que yo estoy y, por ejemplo, digo, tengo que estar pendiente de esto, de que esto no se me olvide, de que tengo que poner atención a estos otros detalles, y entonces te permite como no perder el foco. La bronca viene cuando el estrés se comienza a volver crónico, cuando entonces comienzas a sobresaturarte de actividades y todo el tiempo tienes que estar atento, 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 para que no se te escapen detalles. Ahí comienzas a crear un estrés crónico. No llegas de inmediato al burnout, pero cuando ya pasas del estrés crónico y comienzas a desarrollar taquicardias, situaciones de angustia, cuando ya empiezas a sentirte fatigado, con apatía, desmotivado, que de repente estás en tu cama y dices, voy, me tengo que levantar, tengo ganas de ir, ¿no? Ahí ya estás en una situación de cansancio que ya te está empezando a alertar que puedes andar tocando ya estos puntos del burnout. Entonces, sí es algo más allá del estrés. O sea, el estrés es un estado de alerta natural en el cuerpo que te va a permitir mantener la atención y el foco en algunas actividades y que puede ser funcional durante ciertos periodos de tiempo. El estrés crónico deja de ser funcional porque estás generando una gran cantidad de cortisol que al final del día te va a generar un gran costo, porque justamente lo que va a suceder es que vas a comenzar a tener problemas de colitis, gastritis, problemas de estreñimiento, insomnio, y bueno, te puedo enumerar una lista más grande de cosas que te van a comenzar a pasar porque justamente no estás identificando que no puedes vivir en un estado. Haz de cuenta que es como si le pidiera a alguien que estuviera en vigilia todo el tiempo, pues va a ser un cansancio impresionante. Como si a un auto, le pongo este ejemplo, todo el tiempo lo estuviera revolucionando a 6,000 revoluciones. Vas a tronar el motor, indudablemente lo vas a tronar. ¿Cuándo lo truenas? Cuando pasas al punto del burnout, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí entonces puedes volverte ya está indiferente, de repente podemos tener ahí a los alumnos y ya los vemos que están ahí, ya te da igual, ya no te importa, porque finalmente ya estás en un punto donde estás agotado, quemado literal, y aunque quieras poner atención, aunque quieras hacer algo, ya tu cuerpo no te da,
tu cansancio y fatiga mental están más allá de lo que tú puedes gestionar. Entonces, eso es importante que justamente tú hagas conciencia de esa situación. Entonces, contestando a tu pregunta, sí hay diferencia entre el estrés y el burnout. Y no llegas al burnout de la noche a la mañana. Pasas primero por una situación de estrés, luego pasas por una situación de estrés crónico, luego puedes pasar por situaciones de angustia y luego después puedes brincar a la situación del burnout. Sabemos que emocionalmente nos puede afectar a la salud. Sin embargo, no está regulado por los centros de salud el hecho de tener un estado de estrés crónico. Mucho menos pudiéramos ir a nuestra clínica familiar y presentar la situación de que estamos padeciendo burnout. Si a veces si en ocasiones los doctores vamos con la garganta cerrada, que es nuestra herramienta de trabajo, y no nos mandan incapacidad, mucho menos nos mandan por este tipo de situaciones, o cómo poder llegar con el área de salud y demostrarles, manifestarles nosotros que esto también es importante para cada uno de los docentes, que puede repercutir ya de manera física, como bien nos lo estás compartiendo. Sin embargo, vuelvo a decir, no, me parece que no está regulada, no sé si no entra en un catálogo o si sí lo está, no lo sé. Entonces, ¿nos pudieras hablar, tú sabes algo al respecto de esto? Sí, de hecho también por ahí hago el comercial para que luego también inviten a Armando. Hay una norma que se llama la norma Vale. 35 y la norma 35 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social justamente surge a partir de esta situación. ¿Por qué? Porque el burnout no es un juego. El burnout puede llevar a las personas incluso a intentos de suicidio. Puede llevar a las personas a vivir una depresión crónica y una depresión profunda. Entonces, justamente no es algo que podamos tomar como a juego. Y sí, sí hay unos instrumentos. Hay psicólogos que podemos aplicar una serie de pruebas para identificar. Hay un inventario que justamente habla acerca de identificar estos síntomas. Y este inventario, al momento de que tú lo resuelves, nos da una puntuación. Y esta puntuación nos va a arrojar si justamente estás en este punto del burnout. Y bueno, físicamente, pues, ¿qué vas a pasar? Vas a identificar, si tú te das cuenta que de repente empiezas a volverte apático, que empiezas a tener cansancio continuamente, que comienzas a volverte indiferente, que estás malhumorado la mayor parte del tiempo, que eres incluso reactivo, que de repente comienzas a volverte una persona como que te aíslas, como que te la vives mucho tiempo, o sea, ubicas cualquier momentito para meterte al teléfono celular y empiezas a scrollear y empiezas a ver TikTok y cuántas redes tengas y te evades a través de las redes, tienes insomnio, tienes fatiga, son síntomas que debes de considerar para entonces ir, por ejemplo, con un profesional, con un psicólogo, y que le digas, oye, pues estoy teniendo cambios y estados de humor de este tipo, me está pasando esto, me estoy sintiendo agotado, me estoy sintiendo cansado, me gustaría si me puedes evaluar para ver si no estoy con una situación de burnout. Y con esa evaluación, sí puedes ir con un médico y decirle, oye, traigo una evaluación de un psicólogo, me dice que estoy experimentando esta situación, necesito que me apoyes, ¿no? Entonces, incluso el psicólogo tiene la obligación de mandarte a una interconsulta, si la situación está muy compleja, con el psiquiatra, para que el psiquiatra pueda mandar medicamento para que justamente pues, puedas comenzar a bajar tus niveles de estrés que puedas estar padeciendo, ¿no? Digo, ¿qué sugiero? Pues sí sugiero que hagas como estos hábitos de higiene mental. O sea, todos los días justamente yo les recomiendo que tengan una capacidad de 10 o 15 minutos de poder anotar el cómo se están sintiendo todos los días. Date un seguimiento, identifica tus emociones. Hoy me sentí motivado, no, hoy no me sentí motivado. Llevo 4 días sin sentirme motivado, ¿no? Y no he logrado como levantar. Bueno, eso es una señal de alarma, es un estado de alerta que tienes que considerar. Entonces tienes que aprender a generar estos automonitoreos. Puedes hacer un cuadrito, lunes a sábado si tú quieres, o lunes a domingo como tú quieras, y pon justamente esto que te decía, ¿no? Motivación, cansancio, no sé, alegría, vacío, o sea, todos estos elementos que le pongas y ve viendo las veces que lo experimentas en la semana, y si, pues, por ejemplo, algo pasa por más de 4 días seguidos,
es algo que tienes que empezar a considerar que tendrías que gestionar. Gracias, Leo. Ahora le voy a dar la bienvenida a mi compañera Pau. Pau, ¿estás lista? Ya estaba lista y se fue. Ok, bueno, no, en lo que regresa ella, continúo yo entonces con las preguntas. ¿Ok? Este tipo, Ya está, Pau. bien, bienvenida, Pau. Gracias, buenas noches. Voy llegando y estoy corre y corre. Yo creo que muchos maestros hemos atravesado por situaciones en algún momento de nuestra vida laboral, ¿no? Sin embargo, creo que sí es súper importante darse ese espacio para nosotros mismos de decir qué estoy haciendo por mí, ¿no? Creo que, y apenas lo platicaba hace unos días con Carito, que a veces estamos, y me pasó hace poco aplicando o trabajando en una actividad de socioemocional con mis alumnos, en donde se trataba de que pidieran deseos, ¿no? Y eran 5 deseos. Uno era para la familia, uno era para él mismo, uno era para el mejor amigo, otro era para la maestra y otro era para su mamá o su papá. Híjole, cuando leí los deseos que eran para la maestra, me movieron el tapete gacho, ¿no? Porque eran deseos en donde decían, pues que la maestra sea feliz, que sonría más, que sea más alegre, ¿no? Que sea más graciosa. Y yo compartí esta anécdota con mis compañeras y yo sí decía, ¿qué estoy proyectando, no? ¿Qué están viendo ellos en mí? He pasado por algunas situaciones complicadas en estos últimos días, pero creo que sí es importante darnos ese espacio para nosotros y decir qué suelo estoy pisando, ¿no? Cómo me siento yo, qué, qué puedo hacer, quién me puede ayudar, ¿no? Y incluso el detenernos y decir, necesito ayuda, ¿no? Y a veces esa parte nos cuesta muchísimo trabajo. Sin embargo, creo que toda esta parte del burnout y todo esto, a mí en lo personal me prende el foquito, pero sí es importante identificar ese punto en el que dices, aguas, es el momento de, ¿no? Entonces, yo quisiera saber ya así como en qué momento es necesario decir ayuda. Creo que el distinguir en qué momento es importante cuando tu rutina y ya se ve afectada. Por ejemplo, cuando tú ya te das cuenta que estás como en automático, o sea, que ya haces todo como en automático, que dejas de disfrutar lo que haces. Justamente lo acabas de decir ahorita bien interesante en ya la maestra no sonríe, ya la maestra como que llega y está todo el tiempo de malas, ya la maestra como que nada más llega y es como un robot, ¿no? Agarra, présteme sus trabajos, ya nada más los reviso, doy la clase, salgo, lo que quiero es como tener 5 minutos para a lo mejor estirar las piernas, como algo rápido y regreso a trabajar. Creo que ahí es un punto de donde tú tendrías que empezar a considerar checarte y darte cuenta si ya estás en un punto de donde ya estás quemada, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cómo lo vas a distinguir? ¿Cómo vas a darte cuenta? ¿Cómo vas a estar en el punto contrario de estar quemado? Uno, vas a disfrutar lo que haces. Te vas a levantar y te vas a sentir motivada. Vas a reírte. Vas a hacer bromas. A lo mejor sí te vas a incomodar, te vas a enojar porque somos humanos, pero lo vas a poder gestionar. Y entonces, en ese punto, es donde dices, no estás en esta situación. Cuando tú ya solo estás en este punto de estar en automático, todo ya se vuelve rutinario, lo haces porque lo tienes que hacer, comienza a ver estas señales. Pero sobre todo, por ejemplo, también si en tu casa ya no estás durmiendo bien, a pesar de que a lo mejor duermes 8 horas, ya te levantas, te sientes cansada, sientes que no estás descansando como debieras, de repente la gente te habla, los alumnos te hablan o tu familia te habla y de repente ya contestas como ¿qué quieres? O ¿qué necesitas? O ¿qué ocupas?
¿no? Entonces, ya está afectando no solo tu área laboral, está afectando tu vida personal, donde de repente a lo mejor tengas ataques de llanto que ni te das cuenta, o sea, solamente estabas como sentada reflexionando un momento en un asiento, tomándote un café, y pum, se te empiezan a correr las lágrimas así de la nada. Pues ahí ya estás en una situación justamente compleja, porque no estás ya gestionando adecuadamente tus emociones. Entonces yo creo que eso sería un punto de considerar que necesitas ayuda. Necesito ayuda. Ok, No, yo creo te que paso, te paso ahorita mis eso datos. es. Sí, gracias. Por ¿Nos dos. podrías repetir la norma 35 La de... norma 35 es una norma de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que dice que todos en nuestros ámbitos laborales tenemos derecho a vivir sin estrés y tenemos derecho justamente a no tener como cargas que te lleven a estas situaciones como el burnout. Entonces, cuando la gente trabaja con esta situación de las normas 35, se tienen que crear talleres, tienen que hacer actividades para que ustedes puedan descargar sus emociones, tiene que haber como elementos que les permitan tener una higiene mental y una salud mental e identificar si justamente los procesos que están llevando en su escuela o en su trabajo o en su área de trabajo no están siendo generadores de estrés, porque hay factores estresores. Entonces, eso es lo que tienen que identificar. De eso se encarga la norma 35. Digo, pero esa justamente es una norma que por ahí nuestro querido Armando les puede, ¿cómo se llama? aportar? Ahondar más, pero sí. Ujú. Ok, perfecto. Híjole, pues muchas gracias, Carito. Muy bien. Sí, justamente, mi siguiente pregunta de alguna manera la respondiste de ya, porque era cuando tenemos el burnout, ¿de qué manera afecta nuestro contexto? Porque no nada más está hablando de la manera laboral, sino lo social, pero lo familiar, pero lo personal, pero influye en todos los demás aspectos, porque entonces no podemos decir que nada más me pasa en el trabajo, sino ya porque repercute, ¿no? Cuando llego a mi hogar, ya repercute cuando me desenvuelvo con mis pares, ¿no? En este caso, ¿cómo podría ser la ayuda o qué es lo que pudiéramos hacer en estas redes de apoyo? ¿Funciona tener redes de apoyo, de soporte? ¿Cómo pudiéramos hacer para también auxiliarnos de más personas y de no nada más decir como ahorita ya fuimos valientes y lo dijimos, necesitamos ayuda? ¿Qué más pudiéramos hacer aparte de ir con un especialista que no está mal, pero pareciera que o nuestros salarios o las excusas siempre están de más? Entonces, ¿cómo también a nivel social nos pudiéramos apoyar o implementar de otras personas? Pues bueno, las redes sociales son de gran apoyo y te explico cómo, ¿no? Lo primero es que sirven como un espacio de contención. Es decir, que tú puedes llegar y hablar abiertamente con tu familia y decir, hoy tuve un mal día laboral o estoy teniendo problemas con mis directivos o por más que estamos tratando de implementar esto no lo consideran. El hecho de hablar y descargar ya es algo que te va a ayudar a sentirte mejor. Pero lo otro es, tú tienes que hacer un trabajo personal, que es identificar cuáles son los pensamientos que te llevan a mantener este proceso o esta forma de pensamiento. Es decir, ¿por qué yo me llevo a este punto? Porque nosotros somos los que nos colocamos ahí. Sí, ojo, el contexto influye porque el contexto lo que va a hacer es colocarte los elementos para que te puedas estresar. Pero ahí viene algo bien importante y yo sé que es complejo cuando estamos en situaciones de un contexto laboral porque es importante saber poner límites. Pero por ejemplo, si tu directivo te dice, me tienes que entregar para mañana un proyecto a las 7 de la mañana y te lo acaba de decir hoy a las 10 de la noche, pues tú le puedes decir, pues mira, no es que me niegue, voy a hacer lo necesario y lo que yo avance hasta ese momento, pero si la vida no me da para entregarte a las 7 de la mañana, pues sorry, ¿no? Pero te estoy siendo honesto.
¿Por qué? Porque también tú tienes que ponerte un límite, o sea, hasta dónde me conviene. Digo, a lo mejor si es una vez cada 2 meses, una vez a lo mejor cada 3 meses, pues no hay tanto tema. Digo, a lo mejor sí puedes desvelarte un día, pero si de repente ya tu directivo o quien sea se avienta bomberazos todo el tiempo, pues creo que ahí ya no está siendo funcional, y es donde entonces también las redes de apoyo tienen que funcionar cuando todos se unen y comienzan a manifestar el oye, pues así estamos de acuerdo con cumplir y con hacer que las cosas sucedan, porque mucha gente con este discurso de puedes o no puedes, quiero el cómo sí, no el cómo no, y esta cultura laboral como medio voraz de tú tienes que poder, si eres bueno lo vas a hacer, pues comienza a jugar un punto, y sobre todo también si tú traes una baja autoestima, una necesidad de validación importante, pues vas a caer en esta situación porque justamente no te gusta sentirte expuesto ni te gusta que te señalen. Entonces, con tal de evitar esto, porque ojo, muchas veces no ponemos límites porque no queremos sentirnos incómodos, no queremos sentirnos expuestos ante una situación, y entonces preferimos no poner los límites y nos comemos el tener que hacer justamente todo el trabajo con tal de no pues ponernos en esta situación incómoda con alguien o con un directivo o con los colaboradores. No sé si te ha pasado que de repente dices, no todos están colaborando por igual, pero yo sé que ellos no hacen bien las cosas, entonces las tengo que hacer yo, y entonces tú terminas haciendo el trabajo de todos los demás, y entonces tú terminas no durmiendo, tú terminas por estar en una situación donde tú te cargas solita del trabajo, y pues bueno, tampoco es que te corresponda, también cada uno tiene que hacerse responsable de lo que le toca, y no tenemos que andar ahí con actitudes de rescatar a otras personas que no están dando lo que tendrían que dar en el estado laboral. Y te digo, todo tiene que ver con una fusión de pensamientos. Estamos en una sociedad que nos critica mucho el hecho de no ser exitosos, y tenemos una cultura al trabajo donde parece que si trabajas, te digo, 12 horas, eres mucho mejor, eres una mejor persona, eres un mejor elemento, y si de repente te vas a tus 8 horas, eres mal visto, ¿no? Y de repente si te sales en el horario que te corresponde, también eres mal visto. Y entonces justamente pues no nos gusta ser mal vistos, y preferimos sentirnos mal nosotros y comernos emocionalmente todas esas consecuencias, que decir, pues sorry señores, si ustedes se quieren quedar más tiempo, pues quédense, pero yo también tengo que darle equilibrio a mi vida, que es, tengo una familia, tengo una actividad recreativa que tengo que hacer, tengo otras actividades que también alimentan todo mi ser. ¿Y a qué me lleva con esto? No tenemos establecidos. Y cuando no tienes valores claros, es sencillo que caigas en estas situaciones. ¿Por qué? Porque si tu valor, por ejemplo, me dices que tu valor es familia y que tu valor es, por ejemplo, amistades, que tu valor amigos, resulta que los vas una vez cada 6 meses, yo te diría, pues no estás siendo coherente. ¿Por qué? Porque resulta que la mayoría, todo el tiempo que platico contigo, entonces resulta que es pues, no sé, trabajar y trabajar, pues entonces tus valores no están bien colocados, o tú te estás mintiendo y te estás autoengañando, y tu valor más importante a lo mejor es el económico, y tú dices, a mí no me importa trabajar horas extras porque yo quiero tener más ingresos, o porque quiero tener ese reconocimiento, y entonces estás pagando un precio muy alto por eso que tú estás diciendo, y es porque no tienes valores bien generados. Entonces yo diría, es eso. En psicología le llamamos fusión de pensamientos. ¿Cómo nos fusionamos con lo que explicaba en un principio a nivel cultural? Éxito, ser bien visto, ser reconocido, ser validado. Entonces no queremos ser la oveja negra del trabajo ni de la institución, y entonces preferimos entrarle al aro de esas horas que luego no siempre te pagan y que finalmente las estás dando. Y la otra, pues es evitar el malestar emocional, ¿no? Evitamos sentirnos mal emocionalmente con el, me van a señalar, me van a criticar, van a decir que no me importa, que no traigo la camiseta puesta, porque ojo, tienen que distinguir muy bien entre traer la camiseta puesta y ser una persona que está comprometida con su institución, a cuando tú ya estás poniendo un costo, que es tu propia vida, a cambio de quedar bien con los demás. Entonces, no sé, ¿cómo te sonaron esas situaciones? A ver, Caro, cuéntame. Pau. Por ejemplo, en este sentido,
bueno, nosotros lo hemos hablado en diversas ocasiones, incluso en el live pasado se tocó, pero bueno, para aquellos que no nos acompañaron, ¿cómo puedo diferenciar un acoso laboral de algo que yo ya estoy sintiendo a algo que creo que es burnout o que creo que es mi estrés, que creo que me lo estoy imaginando, mi ansiedad está más allá? ¿Cómo lo diferencio? Pues bueno, lo primero que tienes que hacer es aterrizar tus pensamientos y justamente estructurarlos. ¿Cuándo comenzamos a rayar con el asunto del acoso laboral? Es que hay muchas formas de hablar de acoso laboral, pero vámonos por las más leves y luego vamos a las más complejas, ¿no? Pero podemos decir que continuamente tu jefe te está diciendo que no das el resultado, que no haces bien las cosas, te exhibe ante los demás, cuando hay una junta te señala y te dice que otra vez nuevamente tú lo hiciste mal. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas sí van transformando en algo también, un concepto que se llama mobbing. En la escuela se llama bullying, en el aspecto laboral se llama mobbing. Entonces yo comienzo a volverme un abusador de mis colaboradores y comienzo justamente en ese punto donde te empiezo a señalar, te exhibo, continuamente te estoy haciendo sentir mal. A lo mejor también te digo, ay, ¿qué crees? Te vas a tener que hacer esta otra actividad y esta otra actividad también, aparte de las que ya te dejé, ¿no? Entonces, eso comienza a ser acoso laboral o comienzo a amenazarte. Si no me entregas estas cosas, entonces no vas a tener tus días, ¿cómo? Sabáticos. O si no haces esta otra situación, entonces no tienes derecho a tal cosa, ¿no? Eso es acoso. ¿Por qué? Porque no está habiendo un diálogo ni una negociación adecuada. Yo como tu jefe tendría que decirte, a ver, Caro, me interesa que demos este resultado, me gustaría que me generes una planeación y en esta planeación necesito que tú me expliques cómo lo vamos a lograr. Quiero que justamente me digas cuáles son las medidas que vas a utilizar. Tenemos tanto tiempo, tenemos a lo mejor 5 días, podemos a lo mejor extendernos uno más, dime cuáles son tus alternativas o qué es lo que tú piensas y desde ahí lo trabajamos. Entonces, esa es la diferencia entre el acoso. Ahora, hay otros tipos de acosos, ¿no? Que también entran dentro del acoso laboral, que es como el de repente de, ay, oye, Caro, ya te he dicho qué bonitos ojos tienes. Oye, ¿y qué tal si hoy vamos a una junta, no? ¿Y qué tal si hoy te quedas un poquito más de tiempo al final de la reunión y trabajamos juntos, ¿no? O mira, si tú me apoyas, si tú me ayudas con esto, muy probablemente yo te pueda dar algunas concesiones. Pues bueno, ese es otro tipo de acoso, ¿no? Y bueno, ya llegamos al acoso sexual, ¿no? Que es otra situación mucho más compleja, ¿no? Pero por acoso laboral es eso, te asigno cargas de trabajo pues que no corresponden a tu horario, te hago quedarte más tiempo del que tendrías que quedarte, te condiciono tus derechos, o sea, si tienes derecho a tal cosa, te lo condiciono a que cumplas con ciertas metas, te exhibo, comienzo sistemáticamente a lastimar tu autoestima, a fragmentar parte de lo que tú eres y de lo que tiene que ver con tu personalidad. Me meto contigo, o sea, no me meto con tu trabajo, me meto contigo, ya lo hago personal. Eso, claro que es acoso laboral. Muchas gracias, Leo. ¿A quién hemos luchado nosotros mucho? Es esta parte de no nada más exigir mejores situaciones salariales, sino condiciones laborales, ¿no? Y también yo creo que dentro de las mejoras laborales que pudiéramos tener cada uno de los sectores, las jerarquizaciones que se tienen. ¿Por qué? Porque al docente que aquellos directivos son los que llevan la cabeza cada una de las escuelas. Sin embargo, yo creo que ellos son los que también necesitan una capacitación a manera de cómo trabajar con su personal, porque así como estamos hablando, nosotros trabajamos con los niños que alcanzamos, los directivos también lo tienen hacia con nosotros. Somos también esa parte de lo que se refleja en ellos. Ellos no tienen muy bien trabajada estas humanas, de gestoría, pues mucho no se puede hacer. Coloridas, adiamantadas y distintas al demás colectivo, no basta con ello,
porque también sabemos que hay una carga administrativa que viene desde arriba en donde ellos se amparan diciendo, no soy yo, son las autoridades quien me lo está solicitando. Y puede que sí, pero puede que mucho, ellos que tanto detienen, que tanto permiten y cómo tratan, ¿no? Sin embargo, debería de haber ese cobijo de escuelas para determinar administrativa muy teniendo a esto no es atacado a nivel social, pues ya pareciera que cultural, ¿no? Entonces, ya estamos nosotros, entre el mismo gremio, ponernos en, ¿no? ¿Qué tan te acobijo? ¿Qué tan esperamos una sobre? Pero también un acompañamiento en cuestiones de que les den la capacitación directa hacia ellos, hacia que les expliquen, que les somos máquinas, que crean que tú mencionas y que podemos sacar muchísimos de todos los trabajos que nos delegan, pues claro que lo podríamos hacer. ¿En qué condiciones? Eso está en verse. Y pues, a nivel Claro, de cada uno, qué tanto permito poner un límite a nivel de mis compañeros, a nivel autoridades y muchas de las situaciones. Entonces, aquí seguimos haciendo un llamado para que todos seamos debidamente capacitados en las necesidades específicas, porque muchas veces a ellos les dan sus juntas de consejo a directivos, los encierran por zona, pero se sabe que simple y sencillamente los preparan para lo que ellos nos tienen que bajar a nosotros en cascada. Sin embargo, creo que ellos también tendrían que capacitarse desde otra perspectiva. También entra ahí el buen liderazgo de aquel directivo que por iniciativa propia, así como habemos docentes que decimos voy a estudiar la maestría o me hace falta este curso o quiero prepararme para mis alumnos, también los directivos que dicen creo que necesito esta área de atención, esta es mi área de oportunidad, esto es lo que yo quiero para mis maestros y por supuesto que pudiéramos proyectar mejor. Están cansados, ¿no? Estas semanas de receso a veces son insuficientes y aquietar nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestra salud mental, pero la mayoría nos ocupamos en estos momentos para preparar las planeaciones del siguiente grado, para preparar mi salón, para preparar, bueno, y entonces hasta en este periodo seguimos trabajando y hemos entrado en ciclos escolares en donde a veces ni siquiera descansamos en un determinado momento. Llegamos más agotados de lo que nos salimos y es un ciclo vicioso que bien dices tú, si no le ponemos un alto, pues no podemos lograr demasiado. La situación está entre nosotros y en seguir alzando la voz, en poner límites y en determinar que sí, que no, qué es lo que tendríamos que hacer. Esa fue como una situación personal. Pau, ¿quieres preguntar algo más? Sí, aquí en los comentarios. Yo creo que también es importante hablar de esta parte de cómo socialmente ha cambiado mucho la terminología, por ejemplo, de inclusión. Antes no hablábamos del bullying, ahora ya hablamos del bullying, del acoso sexual, o sea, todo ese tipo de situaciones en las que, pues, recae mucha de la responsabilidad en el maestro, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, preguntaban, ¿qué tan preparados están los maestros para temas como TDAH, autismo? Que al final, pues si bien sabemos que y reconocemos, quienes tenemos el valor, reconocemos que nos falta prepararnos en ese sentido,
pues obviamente, digo, yo sé que me falta prepararme, ¿no? Pero me llega un niño con autismo, me llega un niño con TDA. Evidentemente todo esto también va a jugar como un factor Claro, que pueda... es definitivo que eso va a influir. ¿Por qué? Porque finalmente vas a tener que desarrollar nuevas estrategias, vas a tener que enfocar o darle un enfoque distinto a tu clase, vas a tener, y volvemos a lo mismo, es complejo cuando tienes un salón con 35 alumnos y de repente 2 tienen necesidades especiales que requieres trabajar con ellas. Entonces tienes que reencuadrar muchas cosas y justamente eso muchas veces no se considera, ¿no? Y de repente es como tienes que cumplir con la meta, eso es lo que importa. Y yo creo que justamente ese es el punto, no se trata solo de cumplir metas o de llenar métricas, sino hablamos también de la parte de la calidad. Y yo les explicaba hace un rato, al final del día hay muchas cosas que influyen en construir un burnout. Una, no sabemos poner límites. 2, estamos muy fusionados con pensamientos como el tengo que ser exitoso, tengo que ser productivo, no puedo parar, no merezco parar. Porque incluso muchos maestros son los que dicen, no, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y ellos mismos son los que se colocan en una situación complicada también. Y la otra, pues bueno, lo que te decía, no hay una construcción de valores, de higiene mental, de desarrollo de habilidades emocionales. Yo he tenido la fortuna de compartir en algunos escenarios, en algunas escuelas, justamente con el punto de entrenamientos en inteligencia emocional. Y entonces, cuando son sus viernes estos de capacitación, me ha tocado ir y trabajo con algunos talleres que les permiten desarrollar justamente estas habilidades emocionales. Y yo creo que eso es lo que tendrían que estar haciendo todas las escuelas. O sea, por lo menos una vez dentro de sus consejos, generar esta parte de las habilidades, cómo gestionar una situación compleja, cuáles son los retos que te enfrentas con un niño con ciertas capacidades, cuáles son las situaciones que tendrías que aprender a delegar, cuándo tienes que poder decir necesito de la participación de un profesional. O sea, creo que son varias cosas. Y sobre todo también renunciar a esta idea de que todo lo tienen que poder ustedes. O sea, hay cosas que no es que no puedan, pero que tienen que aprender a delegar, porque si no saben delegar, solitos ustedes van a comenzar a caer en esta parte que hablábamos de pues del burnout y del estrés. Y justamente yo creo que es importante también esa parte que comentas, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, pues antes nos mandaban para los consejos técnicos las guías que se tenían que seguir, ¿no? Los productos que se tenían que entregar. Ahorita, por ejemplo, pasa toda esta parte de los CTE a las necesidades de las propias escuelas, ¿no? O sea, que salgan qué necesitamos trabajar en los CTE como escuela. Ya no bajan la guía, ahora ya es tú propon qué es lo que necesitas trabajar, ¿no? Y yo creo que también es esa parte, es una invitación a que también hagamos ese análisis de aprovechar esos espacios justamente para abordar este tipo de situaciones que al final creo que son importantes, porque digo, estamos en un cambio, yo así lo veo, no sé si es mi percepción nada más, pero creo que sí estamos en un cambio socialmente muy tremendo, en donde yo lo comentaba incluso la junta de consejo técnico pasada, que somos la generación de maestros. Ahorita los maestros que estamos trabajando ya, somos esa generación de maestros que nos está tocando vivir toda esta parte de la inclusión, toda esta parte de género, o sea, es tremenda la información, ¿no? Y somos los que estamos, pero cayendo con toda esa información, ¿no? Y yo les digo, las generaciones que vienen ya lo van a traer así por default, ¿no? Nato. Y pues no sé, o sea, sí considero que es importantísimo aprovechar esos espacios y ahorita que nos dan justamente esta oportunidad de decir, tú propon qué necesitas, pues aprovechar esta parte, ¿no? Hacer la invitación a los especialistas en temas más que nada emocionales, porque creo que es muy necesario, muy, muy necesario. Claro, y de hecho yo ahí los invito con gusto. Hay muchos programas que se pueden trabajar para poder gestionar estas emociones, para poder aprender a cómo manejarlas. Hay uno incluso que yo le llamo cómo trabajar con situaciones difíciles y es donde se abordan varias cosas. Pero bueno, pues son cosas que se tienen que ir trabajando paulatinamente. El día de hoy lo que yo les podría decir es,
es importante que lo identifiquen y que reconozcan cuando están viviendo una situación de este tipo de burnout o de estrés, que identifiquen qué está detonando su estrés, ¿no? Y muchas veces lo que detona es que no estoy pudiendo con esto, no estoy siendo capaz. Comienzas también a autoinvalidarte y dices, es que no soy bueno, es que no debería, no tendría, y entonces comienzas a atacarte a ti mismo y eso comienza a ir minando tu autoestima y creo que es importante que lo gestiones. Y la otra es, hay instrumentos que nos permiten identificarlo. Ve que te hagan una prueba, que te den estos datos para ver cómo andas. Y a nivel personal, también trata de irle restando esta importancia a estos pensamientos disfuncionales, ¿no? No te pelees con ellos, solamente es, a ver, no soy Superman, no soy Wonder Woman, no tengo que poderlo todo, hay cosas que puedo reconocer que no están en mis manos, que no están en mi liga, que a mí no me tocan, que no me corresponden, límpiate de ellos y todos los días haz un trabajo de higiene mental para que aceptes lo que está en tus manos, dirían por ahí en los de Alcohólicos Anónimos, y reconozcas lo que no está en tus manos, y día a día pues vas trabajando con ello, ¿no? Entonces yo diría que eso es algo importante, y sobre todo también tómense el tiempo, por ejemplo, para estos lives, para otro tipo de preparaciones, para talleres que les permitan a ustedes desarrollarse a ese nivel. Muchas gracias. Muchas gracias, Leo. Compañerita Gaby. Ya, estoy de regreso. Ok. Muchísimas gracias, muy interesante. Antes de hacer la siguiente pregunta, invitar a los que están aquí que lo compartan, porque ahorita viene que Leo nos comparta las estrategias prácticas que nosotros tenemos que hacer para evitar llegar a este burnout. Yo creo que ya nos quedó claro la diferencia entre el estrés y el burnout, entre acoso. Lo que se ha platicado es interesante y ahorita sí necesitamos esas estrategias. Entonces, bienvenidos a los que se están uniendo. Por favor, compartan, denle corazón, denle mucho amor, porque esta información es vital. Es importante que todos los maestros la conozcamos, compartamos, siempre compartir conocimiento. Yo creo que es lo que los docentes debemos de ya no ser tan envidiosos y quedarnos todo el conocimiento para nosotros, sino compartirlo, y estos espacios como el TikTok y las redes sociales están justo para eso. Entonces, inviten a sus compañeros para que todos podamos tener una vida saludable y podamos seguir teniendo esa motivación de la vocación y el amor por la enseñanza, porque tantas cosas que han pasado en estos últimos años y sobre todo en estos últimos meses, pues estamos caóticos. La verdad es que a veces ya vivimos con el estrés de que no se caiga un niño, que no les pase nada, y ese es un agotamiento emocional. Cualquier activación de va seguro, incluso aunque nosotros que queramos, ya salimos de la escuela, pero nos quedamos con esa zozobra. ¿Estará bien? A este alumno que se cayó no le pasó nada, hice todo lo que tenía que yo haber hecho, y con esto que está pasando últimamente, creo que todavía nos quedamos más con el Jesús en la boca, y esperamos que el día siguiente nos digan los papás: sí lo llevé al seguro, no pasó nada, maestra, todo bien. Y entonces ya es cuando uno respira y dice: ay, no pasó a mayores. Pero mientras, esa noche que saliste de tu trabajo, te la pasaste estresada, agotada física y mentalmente, pensando en eso, porque aunque nosotros queramos no hablar del tema y decir: ya salí del trabajo, ya hice lo que me corresponde, ya hasta aquí, no lo hacemos. No lo hacemos, nos quedamos con ese pendiente como si fueran nuestros hijos, así, y no descansamos. Entonces creo que sí es importantísimo, Leo, que nos des unas prácticas, estrategias que nosotros podamos utilizar día a día para no llegar a estos límites. Entonces, muy bien, les voy a dar 3 estrategias que son importantes. Una se llama difusión de pensamientos, ¿no? Entonces estábamos hablando que algo que va a influir en cómo nos sentimos es creer que no somos capaces, que tenemos que ser todo el tiempo, estar cumpliendo con ciertas metas. Entonces, cuando llegue un pensamiento de este tipo, lo vas a colocar y durante 20 segundos vas a comenzar a repetirlo de la siguiente manera: yo no soy ni dependo de hacer esto. Yo no soy ni dependo de hacer esto.
Entonces son 20 segundos, lo dices en voz baja, yo no soy ni dependo de esto para mi valor personal. Yo no soy ni depende de esto para mi valor personal. Luego después lo vas a hacer un poco más divertido. Después de 20 segundos, dale una tonadita, incluso si tú quieres hasta de una canción, y yo no soy ni dependo de esto para mi valor personal, ¿no? De tal manera que se convierte como en tu mantra personal durante ese momento. Lo vas a hacer el ejercicio durante 1 minuto. Cuando entre uno de estos pensamientos, por ejemplo, que digas, tengo que terminar todas mis evaluaciones el día de hoy. Y entonces tú en ese momento que entra el pensamiento dices, yo no soy ni dependo de esto para poder tener mi valor personal. Y entonces en automático comienzas a neutralizar el pensamiento. ¿De acuerdo? Ahora, siguiente ejercicio es el tren de pensamiento. Cuando viene un pensamiento negativo, colócale también un pensamiento positivo. Por ejemplo, híjole, ya estoy completamente cansado y necesito entregar todo esto. Pero mañana también voy a poder aceptar y reconocer que no soy una máquina. Entonces, le estás metiendo un pensamiento positivo al pensamiento negativo, que va a reafirmar lo que tiene que ver con tus valores. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque no estamos evitando que llegue el pensamiento negativo, solo le estás adicionando un pensamiento positivo que es con el que te vas a quedar. Y esos son ejercicios así, rápidos, que los puedes aplicar cuando entran los pensamientos, porque ahí es cuando los tienes que aplicar. Y luego, otro bien importante, hazte una listita, así como si fuera tu Cardex o tu acordeón, donde coloques cuáles son las cosas que te hacen gozar y disfrutar de lo que haces en tu profesión. Por ejemplo, ver sonreír a mis alumnos, reconocer cuando son capaces de lograr un objetivo que creamos, cuando de repente me reciben con una sonrisa, cuando soy capaz de explicar algo y me doy cuenta que ellos lo comprenden, cuando de repente de la nada me dan un abracito y me dan un reconocimiento. Cuando tú colocas esta listita, es más, te invito a que la hagas en chiquitito, la enmiques, y cuando sientas en esos momentos que de repente estás como que algo te está rebasando, saca tu lista y recuerda por qué tú estás ahí donde estás. Y al recordarte esto es como el decir, sí, ya sé por qué estoy aquí. Y te vuelve a dar punch para seguir para adelante. Son ejercicios muy sencillos, no te llevan más de 1 minuto hacerlos y te van a restar mucho estrés en general en todas tus actividades cotidianas. Y es que si bien sabemos, dice por ejemplo Expresión Libre, ¿cómo puede un catedrático solicitar la preparación en esos temas si el plantel no los capacita, ¿no? ¿Cómo puede un maestro hablar de vida saludable o de educación socioemocional si pues los maestros también necesitamos limpiarnos de toda esa basura, ¿no? Dice, ¿cada qué tiempo verifican la salud mental de los catedráticos? Híjole, buena pregunta. Buena pregunta, ¿no? Y bien interesante que se hiciera cada mes. Sí, definitivamente. Yo creo que siempre nos dejamos como en último lugar por pensar en 1000 preocupaciones, 1000 cosas que entregar, 1000 pendientes, etcétera. Pero cuando tendríamos que ser el primero en la lista, ¿no? Pues bueno, o sea, al final... Gaby, perdón. No, adelante, perdón, Pablo, sigue. Al final yo creo que pues sí es importante reconocer que también necesitamos ese espacio de limpiarnos y depurar y retomar, ¿no? Recordar justamente por qué y para qué estamos ahí. Es correcto, es recordar por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, y sobre todo también reconocer que todos vamos a tener pensamientos, o sea, no los evites, reconócelos y gestiónalos, que eso es lo importante, ¿no? Pero bueno, pues de mi parte creo que sería todo en cuanto a lo que me están mencionando. No sé si quieran hacer alguna otra pregunta para poderla contestar, y si no, pues bueno, con esto yo agradecería, sobre todo por la oportunidad de compartir con ustedes. No, me parece que no. Ya creo que agotamos prácticamente el tema de hoy, pero sí nos gustaría que proporcionaras tus contactos, si tienes talleres, Leo, cómo podamos contactarte, si algún maestro se siente
no necesariamente con el burnout, pero si ya tiene un poquito ahí de desgaste físico-mental, cómo pudiera contactarse contigo, tus redes sociales, si quieres talleres, cuéntanos. Claro que sí, miren, me pueden seguir en Instagram como Leo Cárdenas MX, estoy aquí en TikTok como SIC Leo Cargo MX y también me pueden encontrar en Facebook como Leonardo Cárdenas. Constantemente estoy haciendo publicaciones relacionadas con diferentes temas, que finalmente pueden como ayudar a gestionar la parte emocional, y cada 2 o 3 meses estoy sacando talleres. De hecho tengo uno próximo que tiene que ver con parejas, pero bueno, también ahí se generan otras situaciones, pero también estoy por sacar uno que tiene que ver con inteligencia emocional. Entonces lo que podemos hacer es a todos los participantes de este live y de los próximos lives que podamos tener, pues les vamos a dar una oferta y un descuentazo para los que digan yo quiero, y ya les hacemos llegar la información. Y mi número telefónico es 5570 09 4074 y por ahí me pueden mandar este mensaje y con gusto los invitamos. Entonces les somos un descuento, va a ser un taller bastante interesante, va a estar en una zona céntrica, lo vamos a hacer aquí cerca del Senado de la Ciudad de México, aquí Reforma Insurgentes. Y los invito a que vengan, ya les pasamos las fechas, nos ponemos de acuerdo con Gaby, con Caro y con Pau para sacar la fecha, y pues los invitamos, y es más, les invitamos aquí también un cafecito para que vengan a platicar de cómo gestionar sus emociones. Muchas gracias. De cualquier manera, los que nos siguen en los grupos de OPEP, también por ahí les pasaremos la información para que sí vayamos, para que asistamos, para que no estemos esperando que nuestras autoridades nos lo den. Sabemos que las autoridades se pueden estar sentadas y no lo van a hacer. Entonces, por salud mental propia, individual, personal, lo necesitamos, lo requerimos. Así como vamos y nos desestresamos con un tecito de tila, ay, guiño, guiño, ya sabes tú qué te tomas para desestresarte, pues también tómate este tipo de talleres, y bueno, vamos allá, nos saludamos, nos apapachamos, nos echamos porras, y bueno, por ahí les estaremos pasando en nuestros grupos. Recuerda que tenemos Facebook, Instagram, X y todo es OPEP, búscanos en OPEP, y también están los grupos por medio de WhatsApp o de Telegram, por ahí nos encuentras. Si no estás unido, pídenos el enlace, también te los mandamos. Es importante que estén conectados con nosotros, es importante que nos sigan, y ya sabes que toda la semana estamos trabajando, si bien nos vamos de vacaciones, en OPEP no paramos, no descansamos. ¿Por qué? Porque estamos pues tratando de que entre todos nos apoyemos, nos ayudemos, y por supuesto que así como le preguntamos hace ratito a Leo, esta es una red de apoyo. Claro que sí, porque nos escuchamos, porque nos leemos, porque participamos y porque aquí estamos. Entonces se requiere de mucho apoyo en los maestros hoy en día. Entonces, pues bueno, pues aquí estamos. Aquí está su servidora Caro Andrade, síganme, Caro AC en TikTok, y bueno, pues estamos en todos los grupos de OPEP. Muchas gracias por hoy, buenas noches, pásenla bonito, abrazos apretados, llenos de mucha fuerza, tolerancia, paciencia para este cierre de ciclo, y bueno, pues cerrémoslo bien, cerrémoslo en paz, cerrémoslo tranquilamente. Y descansemos. Yo pido descansen ustedes, descansemos nosotros en la medida de nuestras posibilidades para tener esa quietud, paciencia y habilidad mental que necesitamos para el siguiente ciclo, que muy probablemente viene con muchísimos retos, como cada ciclo tras ciclo tras ciclo. Entonces, muchísimas gracias, Caro Andrade, Caro AC acá en el TikTok. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias a todos Gracias. por unirse. Gracias, Paulis. Buenas noches. Y vamos a subir este video a YouTube, así que ahí espérenlo para que si se lo perdieron o lo quieren volver a ver las estrategias del psicólogo Leo, ahí lo puedan tener. Entonces, muchísimas gracias. Bonita noche. Besos. Gracias a todos. Gracias. Unidos somos más fuertes. Gracias. Bye. Bye. Chao. Bye.